En este episodio, Gonzalo González, de la Universidad Politécnica de Madrid, te cuenta cuáles son los puntos clave a tener en cuenta a la hora de reevaluar los objetivos nutricionales post-destete para asegurar una adaptación correcta de los lechones y siempre dando prioridad al control de los procesos diarreicos. Todo ello enmarcado en la futura retirada del óxido de zinc de las granjas del sector porcino el próximo 26 de junio de 2022. Los gastos de los lechones en el periodo postdestete. Los animales primero tienen más actividad física, es importante para ellos porque en otro caso habrá peleas por supervivencia y el que más débil, el que no luche, el que no gaste energía en actividad física, pues lo va a pasar muy mal. Segundo, los animales tienen que regular la temperatura, obviamente le cambiamos de sala, le cambiamos la madre y por lo tanto es importante termorregulación, gastos en termorregulación. Y lo que es más importante, al final, hay gastos muy importantes en estrés e inmunidad. ¿Esto qué quiere decir? El animal tiene que gastar lo que puede comer en proteína de fase aguda, por ejemplo. Esto se nota en que hay más producción de proteína en el hígado que en el músculo, como es lo que buscamos. Y un tema muy importante es el catabolismo de proteínas musculares. Si el animal no come suficiente, las proteínas de fase aguda se tienen que hacer y el perfil es diferente. Y el punto aquí importante que quiero hacer es que en el periodo inmediatamente después del destete, el crecimiento muscular no tiene prioridad. ¿Qué sucede con el consumo de pienso en el postdestete? Lo que ocurre es que el lechón come poco o nada el día del destete, sobre todo si nos empeñamos en destetar animales con 21 días. Y el objetivo del lechón es que la ingesta, lo que come de energía y de proteína, menos los gastos, lo que gasta, en lo que hemos hablado antes, tiene que ser mayor de cero. Si es menor que cero, es lo que ocurre normalmente, que los lechones pues pierden la prestancia y son animales que pierden peso. Entonces, ¿qué es lo prioritario para ello? Que los gastos no superen a la ingesta. Y si no come nada, pues esto es muy difícil. Posiblemente se calcula que casi un 30% de los lechones, cuando se destetan a 21 días, no han comido nada durante 20-24 horas. Entonces los lechones saben, la naturaleza sabe, ¿para qué voy a producir enzimas y ácido clorhídrico si resulta que el animal no come? No tiene sentido ninguno. Por lo tanto, esto no es prioritario. No es el estrés en sí, como nos han enseñado cuando estudiábamos. Los animales lo que hacen es que son listos, no producen enzimas ni ácido clorhídrico porque es un gran gasto y ¿para qué si no tiene digestibilidad en ese momento? Segundo, que hace lo mismo, el animal después del crecimiento, el lechón, después de la carne, donde gasta más energía y más nutrientes es en las vellosidades intestinales, en el crecimiento de las vellosidades intestinales. Pero si resulta que no come, no tiene enzimas, ¿para qué va a tener una mayor absorción? Y reduce la capacidad de absorción del intestino delgado. Y entonces todo esto, ¿qué es lo que ocurre? La digesta se acumula en el intestino grueso y ahí es lo que tenemos la proliferación de microbianos patógenos y los procesos siguen. Puntos clave de la alimentación postdestete. Debemos asegurar consumos altos por destete, pero esto es verdad en ausencia de diarreas, pero si hay diarreas no queremos consumos altos. La calidad del pienso, por ejemplo, pues me va a influir en esto. El gránulo, digamos, se adecua mejor a un gránulo de calidad. Y obviamente, pues el contenido en proteína bruta, fibra bruta y minerales me va a influir. Un tema muy importante es que hay que evitar el exceso de nutrientes en el intestino grueso. Y esto quiere decir que no queremos fermentaciones ni de proteínas ni de hidratos de carbono. Pero aquí quiero establecer una gran diferencia. La fermentación de los hidratos de carbono es menos mala de lo que siempre hemos creído. Mientras, no quiere decir que sea buena, pero seguro que es menos mala y tiene sus cosas buenas. Mientras que la fermentación de las proteínas, con la producción de amoníaco, indoles, etcétera, etcétera, es mucho peor de lo que siempre hemos creído. Cuando tengo problemas de enteritis, por ejemplo, me preocupa mucho más el exceso de proteína que el exceso de hidrato de carbono. Y obviamente hay que mantener el nivel sanitario del tracto gastrointestinal. Objetivos de la alimentación de lechones de los 7 a los 10 kilos de peso vivo. Ante la prohibición, pues el objetivo claramente era conseguir unos buenos pesos vivos, ganancias diarias y mejora de los índices de conversión al mínimo coste. Entonces hacíamos pienso como fuera y teníamos ahí un seguro muy claro que era el uso de antibióticos. Hacíamos destetes tempranos porque nos habían dicho, yo lo dudo, que había más lechones, lo que sí que es verdad, puede haber más partos por cerda y año, pero al final no necesariamente tenemos más lechones. Y eso lo han demostrado pues, los daneses, ¿no? También es verdad que ellos tienen ahora lechones muy pequeños, pero claramente ellos ven que destetando a 28 días
sacan mucho más lechones que sacan los americanos destetando a 21 días. La razón es el peso, no es lo mismo destetar a 28 que a 21 días. Y aquí pues teníamos mortalidad y retrasados, pues tendríamos un 3, un 5% gracias a los antibióticos y a los oxioquímicos. En la reproducción hay un incremento de incidencia de diarreas y la mortalidad. Los destetes, debido a esto, queremos que sean más tardíos para que el animal esté más maduro y la mortalidad de los retrasados obviamente aumenta. ¿Cuánto? Al principio. Luego al final, esto poco a poco lo estamos viendo en países como Holanda, que ya no es tan exagerado. Es decir, que tenemos que aprender a manejar los lechones sin óxido de zinc y sin antibióticos. ¿Cuál es el objetivo final? Que ya os digo que se va a cumplir y se cumple. Es mantener pesos vivos sin deconversión al sacrificio similares con o sin óxido de zinc. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas cuando no usamos óxido de zinc se nos concentra en los primeros estadios de vida, después del destete, pero luego los lechones, los cerdos, cuando van a la fase de cebo, van mucho mejor. Es decir, se responden mucho mejor a cualquier medicación que sea necesario y recuperan lo que han perdido. Y esto también tiene un sentido. Un cerdo hoy día, al final de su ciclo, engorda más de 1 kilo y, sin embargo, cuando está en el periodo predestete, aunque crezca un 20% menos, pues es 350 gramos versus 300 gramos. Por lo tanto, recuperan un día más en ir al matadero, que tarde en ir al matadero, te da las pérdidas que ha podido tener por no usar óxido de zinc, siempre que no tengamos diarrea. Las estrategias para un destete sin óxido de zinc. Cuando digo todo tipo de estrés, poner lo que queráis. Es decir, cuando el lechón no es feliz, destetar solo lechones maduros. ¿Qué quiere decir lechones maduros? Pues como mínimo 25, hoy hay 26, pues mejor que 25, desde el punto de vista de productividad. Otra cosa es desde el punto de vista económico, que eso ya se tiene que ver. Y el peso vivo, pues mejor 6,5. Oiga, es que pesan 6, pues el 6 es mucho mejor que pesen 5. Y obligatorio, y esto es una cosa que la gente olvida, ¿no? Que las camadas tienen que ser uniformes. Y cuando tenemos 16 lechones, como es frecuente hoy día, no vamos a tener camadas uniformes. Ojo con las moliendas muy finas y ojo con los gránulos duros. No quiero moliendas muy finas. Oiga, es que esto es mejor para la digestividad. Sí, pero no es mejor para la fisiología digestiva. Y controlar la calidad de piensos, ingredientes y los procesos de fabricación. ¿Cómo enfocar la salud intestinal sin óxido de zinc? Proteína bruta, tenemos que mirar nivel de digestividad. Recordar que la proteína que se digiere no da diarrea. Ojo con esto, la que da diarrea es la que no se digiere. La producción de ácido clorhídrico, esto es importante, es el principal problema que tenemos los lechones, porque no se activa la pepsina y tenemos más problemas con la digestibilidad de la proteína. Y un tema muy importante que la gente se olvida es la fracción macromineral y en particular el uso de calcio. Hidratos de carbono. El exceso se almacena como grasa. Entonces hay fermentación, por lo tanto la fermentación no es mala. Y los ácidos grasos de cadena corta es una fuente directa de energía para los colonocitos. Hay una recuperación directa, porque el animal puede utilizar los colonocitos directamente, no a través de la sangre, sino a través de la mucosa dañada. Proteínas. El exceso no se puede almacenar, ni se puede, parte obviamente va a grasa, pero solamente la cadena, lo que no puede ir es el amoníaco, y ahí tienes aminas, fenoles, indoles, amoníaco, que tienes que eliminarte. Por lo tanto, hay un catabolismo de los ácidos ramificados, que son probablemente los más peligrosos, alcalosis tisular, crecimiento del Clostridium, que prefiere esto, y obviamente tenemos un efecto negativo importante. Por lo tanto, para mí, hidrato de carbono o fermentaciones no es tan importante como yo creía, y la de la fermentación de las proteínas es mucho más importante de lo que yo pensaba. Fibra dietética. Tradicionalmente la fibra se ha considerado como un diluyente, un factor antinutricional, cuanto menos fibra mejor. De aquí que la maíz se prefería a la cebada. ¿Y por qué? Y esto tiene razón. La fibra, en este caso, reduce el consumo, puede afectar a la digestibilidad y al crecimiento. Aumenta la colonización si hay más de esto y diarreas por destete. Pero no siempre es el caso. Esto va a depender de la higiene, sanidad y edad del cerdo. La fibra a los humanos nos viene muy bien y por lo tanto al cerdo lo mismo, nos puede venir muy bien. Y depende del fuente y nivel de fibra. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de lechones, fundamentalmente estamos hablando de la fibra insoluble. ¿Por qué? Porque es la que va a arrastrar la digesta. Para que crezcan las bacterias, no solo necesitan que haya un contenido digestivo, sino que la velocidad de tránsito sea limitada para que las bacterias tengan tiempo de crecer. Por lo tanto, cuando yo utilizo fibra insoluble, estoy moviendo la digesta y, por lo tanto, doy menos oportunidad a las bacterias para que crezcan, para que se desarrollen. Diferenciar las solubles, por ejemplo, como la pulpa remolacha,
viene muy bien en cerdas, gestantes sobre todo, no tan bien en lactantes, y la cascarilla de avena sería lo contrario, es una fibra insoluble, muy lignificada. Por lo tanto, la cascarilla de avena sí que hace este valor de arrastre en el digestivo, da motilidad al digestivo, que es lo que yo quiero. Y aquí tienes el problema. Todo el mundo formula con fibra bruta, pero realmente la fibra neutrodetergente, que también se puede hacer en el laboratorio, es entre 2 y 3 veces más. Y esto me influye más en lo que es palatabilidad en las cosas, porque la fibra neutrodetergente me está cogiendo mucho más fibra. Totalmente diferente. La fibra insoluble no produce ácidos grasos volátiles, pero me da micromotilidad y me aumenta la velocidad del tránsito en el intestino delgado. Esto lo que me hace es reducir la posibilidad de adherencia bacteriana a la mucosa digestiva. Y hay cambios en el perfil de la microbiota. Pues siempre cuando metemos fibra insoluble me cambia el perfil y en particular me reduce el Clostridium, por ejemplo, los que son a pH más bien alcalinos. Calcio. Reduce la palatabilidad, interacciona con la absorción de fósforo, reduce la actividad de la pepsina porque me sube el pH por la capacidad tampón, reduce la actividad de las citosas y otras enzimas, me causa disbiosis en el tracto gastrointestinal. Hay algunos trabajos, pues solo pongo interrogante porque no lo tengo claro, pero que aumenta la clostridiosis y ocupa espacio en fórmula. Fijaros qué de cantidad de cosas he puesto ahí, ninguna es buena. Obviamente la buena no lo pongo, y es que sirve para los huesos, ¿no? Pero con 0,5% de calcio, yo diría que los lechones tienen suficiente hoy día, no el 1% que sabemos poner hace 20 años. Y el punto importante ahí está en rojo. El calcio es el nutriente más caro en piensos de lechones. Antibióticos y aditivos. La gente siempre me pide, oiga, hay un aditivo para quitar el óxido de zinc. Lo estoy metiendo siempre como antibiótico. No hay un aditivo. Son cosas con peras y manzanas, como quien quiere más, a papá o a mamá, no tiene nada que ver. Lo que sí sabemos es que los antibióticos reducen y son muy efectivos el crecimiento de patógenos, los reducen, pero se estropean la diversidad de la microbiota. Y siempre que quitamos diversidad de la microbiota es malo. Y obviamente va a haber más resistencia a patógenos. Y los aditivos, pues tienen un menor crecimiento de los patógenos, pero no hay tanto efecto como los antibióticos, pero me permite una mejor diversidad de la microbiota y luego una mejor respuesta al tratamiento con antibióticos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. No te olvides de seguirnos para no perderte ningún punto clave y de dar like o comentar si tienes alguna duda. Te responderemos tan pronto como nos sea posible. Además, te animamos a compartirlo con tus compañeros de profesión y en todas tus redes sociales. Nos vemos en el espacio Sumando Esfuerzos de la página web VetConecta, donde encontrarás mucho más contenido complementario a este punto y sobre la guía creada para acompañar al sector porcino en el proceso de la retirada del óxido de zinc en las granjas. Nos vemos en el siguiente capítulo.